Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo video. Está relacionado con la resolución o con la respuesta que hoy indicaré en cuanto a algunas inquietudes y consultas relacionadas con el video que se realizó el día de ayer. Entonces, bienvenidos y los invito a estar atentos a estas preguntas que van a generar de una u otra forma conocimiento en cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Muy bien, empezaré con la pregunta que realiza Juber Palacios. Los vehículos de la policía y de las autoridades de tránsito dicen en la licencia de tránsito color blanco y tienen franjas verdes y azul respectivamente. ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Estaría la misma autoridad infringiendo la ley? Pues amigo Palacios, muy seguramente notará que en las nuevas licencias de tránsito ya este defecto fue subsanado porque las autoridades están llamadas a cumplir la ley, a ser un ejemplo para los demás ciudadanos. Sin embargo, si existen algunas entidades o organismos de tránsito que aún no han subsanado esto, yo los invito a que lo realicen porque el ejemplo entra por casa, porque muy seguramente no se va a ver bien o no es de mucha transparencia que las autoridades de tránsito impongan sanciones o impongan procedimientos. Estoy hablando de las autoridades de tránsito de tipo administrativo, a través de una órdenes de comparendo si ellos mismos están encargados de incumplir la norma. Entonces la invitación es para que se subsane, pero sé de información fidedigna de que esto ya se ha ido ajustando. De pronto hace mucho tiempo ocurrió ese fenómeno que compraban los vehículos de color blanco, los matriculaban como camionetas de color blanco y posteriormente les adherían las franjas correspondientes a cada entidad, pero esa práctica está ya obsoleta y está mandada a recoger. Esa sería nuestra primera pregunta. Continuamos con la siguiente. La segunda pregunta de Milena Gómez hacía referencia hacia a quién se le elabora la orden de comparendo en el momento de que si va transitando en un vehículo automotor, el pasajero o ocupante de la parte trasera no utiliza el cinturón de seguridad. La pregunta de Milena es, ¿a quién se le hace la orden de comparendo? ¿Al conductor o al pasajero? Pues ahí hay una vertiente. Por regla general, siempre la orden de comparendo se le hace es al conductor, pues él es el que está dirigiendo ese vehículo y es el que le debe exigir a sus ocupantes si van en un vehículo particular o contrario sensu, a sus pasajeros si van en un vehículo de servicio público individual taxi, por ejemplo, que es lo más común, la utilización de los cinturones de seguridad. De hecho, he visto ya en muchos taxis que aparece el letrero que dice por favor utilice el cinturón de seguridad. Pero también puede ocurrir el caso de que en el momento de ir a increparle esa falta contravencional al conductor, el conductor diga, qué pena señora agente, yo le hice la salvedad a la señorita y ella no utilizó el cinturón de seguridad. Pues entonces lo que debió hacer es, señorita, si no utiliza el cinturón de seguridad, que es una norma por la cual a mí me pueden estar infraccionando, entonces no la voy a poder llevar. Es por su seguridad, por favor utilícelo. Pero ¿qué pasa si decidió no perder la carrera porque este tema a veces es más económico que de seguridad vial y la llevó así? En ese momento también, si un agente de tránsito requiere a la señorita Milena, muy posiblemente también se le podría aplicar una orden de comparendo, porque recuerden que la infracción H03 aplica no solamente para los conductores, sino también para los pasajeros y los peatones. Es decir, cuando hay un incumplimiento de las normas de tránsito por parte de un pasajero o un peatón, en este caso pasajero, podría ser objeto de una orden de comparendo infracción H03, que no sería una falta o una sanción pecuniaria, sino simple y llanamente una orden de comparendo y tiene 5 días para que se acerque al organismo de tránsito a realizar un curso en seguridad vial, o sea que estamos hablando casi sin que sea igual a un comparendo pedagógico. Juan Carlos Avilán, a quien le mando un saludo, una persona también que lleva bastante tiempo en este tema de tránsito y transporte, hace varias inquietudes. Una de las preguntas es que por favor le definiera competencia y jurisdicción, y después otra decía que si bien es cierto, hablábamos de tipicidad, legalidad, en los procedimientos nos debemos ajustar al artículo 135 y en cuanto a eso es cierto.
completamente válido. Entonces pasaré primero a responder la primera pregunta. Jurisdicción y competencia. Cuando hablo de jurisdicción, no hablo de jurisdicción de los jueces, sino jurisdicción territorial. Es donde puede ejercer su competencia determinadas autoridades de tránsito. Por ejemplo, cuando observamos el artículo 7º del Código Nacional de Tránsito, habla de esa jurisdicción, y esa jurisdicción es territorial. Por eso dice que los miembros de la Dirección de Tránsito y Transporte ejercerán su competencia por fuera de los municipios, por fuera del perímetro urbano de los municipios. Esto quiere decir que la misma ley les está definiendo la jurisdicción de operación de los organismos de tránsito. Los agentes de tránsito en todos los municipios y la Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte en todas las carreteras nacionales. Teniendo en cuenta también que en las departamentales, como en el caso del Valle, a quien les envío un fuerte saludo a todos los agentes del Valle, hacen una labor departamental y municipal en aquellos municipios donde no existe ya un organismo de tránsito habilitado y por lo tanto no tiene su propio cuerpo operativo de tránsito. La segunda pregunta que hacía Avilán era referente a la tipicidad, legalidad del procedimiento, pero con base en el artículo 135. Claro, de ahí se origina el procedimiento. Vemos que el 135 está en el título cuarto, que nos habla de sanciones y procedimientos. Y es importante tener en cuenta ese artículo porque de ahí se van a ligar otras respuestas que más adelante veremos, como el caso de, ¿puede un policía de vigilancia llamar a un agente de tránsito para que le imponga a un ciudadano que el agente de tránsito no observó, pero que el policía de vigilancia sí lo detectó? Esa pregunta será solucionada más adelante. El señor Fabián Escarria realizaba una pregunta, también le envío mis saludos. Una pregunta relacionada a qué tiempo es el estipulado para que la autoridad de policía pueda retener a un conductor mientras llega la autoridad competente, el agente de tránsito, y le elabore la orden de comparendo. Pues es relativo, porque es que no hay fijado ni técnica ni legalmente un determinado momento. Lo que sí es cierto, señor Fabián, es que yo debo tener en cuenta el bien jurídico que estoy tutelando como autoridad de policía. Por ejemplo, si estamos hablando de un caso de embriaguez y yo llamo a la policía de tránsito o llamo a las autoridades de tránsito, agentes de tránsito, y ellos se demoran en llegar, yo no puedo decir al lapso de una hora, decir, no señor, no llegó tránsito, váyase así como se encuentra. ¿Por qué? Porque el fin primordial que estoy protegiendo es la vida, el derecho tutelado de la vida. Y como el derecho a la vida es inviolable, según el artículo 11 de la Constitución Política, yo lo debo retener ahí hasta que sucedan dos cosas. Una, que se encuentre en situaciones de poderse movilizar o que llegue un familiar que se lo pueda llevar en caso tal de que tránsito definitivamente después del pasar del tiempo porque estaba atendiendo accidentalidad o porque nunca llegó y no lo puedo detener ahí más de 24 horas, entonces yo lo debo permitir, pero cuando yo estoy garantizando ya que su vida e integridad física, no solamente de él, sino de los demás conductores, está siendo preservada. Entonces fíjese de que ahí me voy adelantando a la respuesta a otra pregunta, y es, el fin de la policía no es hacer comparendos ni puestos de control, eso es clarísimo, pero sí está a preservar vidas y bienes y garantizar el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de la Constitución. Entonces, ahí lo dejo a manera introductoria para más adelante tenerlo en cuenta. Alexander Guzmán nos pregunta, ¿cuántos comparendos se le pueden hacer en un momento determinado a una sola persona? No hay una cantidad de comparendos límite que se le puedan realizar. ¿Por qué? Porque usted perfectamente pudo haber transitado sin licencia de conducción. Le van a hacer una infracción por licencia de conducción, llámese la D01, la C01, la B01, de acuerdo, la que corresponda, pero también puede transitar sin seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Entonces, por incumplir el artículo 42 del Código Nacional de Tránsito, le van a imponer, me imagino que una D02, por no portar los seguros ordenados en la ley. Pero muy seguramente usted se pasó o lo ubicaron fue porque se pasó un semáforo en rojo. Entonces le van a hacer una infracción por no respetar
ese artículo 118 que nos habla de la simbología luminosa de las señales de tránsito en el caso de semáforo en rojo. Pero a la vez usted se enojó demasiado y no quiso hacer caso y se dio a la fuga porque sabía que iba sin licencia de conducción y sabía que había cometido una infracción. De cuando lo pararon, le determinaron 3 infracciones y una cuarta le pueden hacer por no acatar las señales impartidas por un agente de tránsito, que si no estoy mal es la C31. Conclusión, no hay un límite. Pero yo aconsejaría que más de 3 o 4 infracciones, pues ya sería como cierta extralimitación, sí que con ello esté significando que no se puedan realizar. Esta es la invitación entonces para el ciudadano, que no pueda verse en ese concurso contravencional de infracciones, porque muy posiblemente no esté esperando que le hagan solo un comparendo si usted anteriormente cometió 3, 4 o 5 infracciones de tránsito. Mi estimado abogado especializado Freddy Díaz pregunta cuáles son las consecuencias de un mal procedimiento en tránsito. Y ahí se debe partir: un mal de procedimiento en una atención de un accidente de tránsito, cuando hay implicaciones penales, cuando hay lesiones y cuando hay homicidio, es diferente también a cuando hay un mal procedimiento en la elaboración de una orden de comparendo o un mal procedimiento de abuso de autoridad. Entonces debemos hacer esa diferenciación, porque en una puede verse inmiscuido el agente de tránsito en inconvenientes de tipo penal, por una extralimitación de funciones, un abuso de autoridad por extralimitación de funciones, o contrario sensu, por una omisión en el cumplimiento de su deber, o puede verse de pronto en una falsedad ideológica del artículo 287. Yo sostengo que no tanto hasta allá, porque el documento que denominamos orden de comparendo no es un documento que pueda servir de prueba. Simple y llanamente, como lo explicaba ayer, es una orden de comparendo. Y como orden de comparendo es una orden de citación, y la parte probatoria ya hace parte del proceso contravencional que se adelanta ante las autoridades de tránsito, ya llámese inspector o autoridad de tránsito en el caso de nuestra ciudad capital. Otra forma, no solamente la parte penal, sino la parte disciplinaria, Freddy. La parte disciplinaria es bien importante porque el Código Disciplinario Único, la Ley 734 del 5 de febrero del 2002, establece unos deberes y unas prohibiciones. Y unos deberes están instituidos en el artículo 34, y las prohibiciones, que de hecho la primera prohibición es incumplir los deberes estipulados en el 34, en el 35 están entonces todas las prohibiciones. Entonces, aparte de las consecuencias penales que puede estar inmerso un funcionario público, un agente o policía de tránsito, puede verse inmerso dentro de una investigación disciplinaria. Y recordemos que las investigaciones disciplinarias pueden dar desde una simple amonestación, una suspensión entre 1 a 12 meses, más la suspensión del cargo o la destitución. Y aparte de eso hay unas medidas secundarias o unas medidas accesorias o sanciones accesorias, como es la inhabilidad para ejercer cargos públicos por determinado tiempo, que va hasta los 20 años. Entonces, mire, y para eso recuerdo el tan conocido artículo de la responsabilidad, que es el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia, que nos indica que todos los particulares son responsables por infringir la Constitución y la ley. Y dice, los servidores públicos lo serán por la misma causal, o sea, por infringir la Constitución y la ley, pero además de eso pueden verse inmersos en un incumplimiento de deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y demás. Es decir, que pueden verse inmersos o pueden verse sancionados por una extralimitación u omisión de funciones. Y si me voy por ahí al artículo 27 de la Ley 734, hay una figura muy especialísima para los servidores públicos que tienen dirección, mando y control, y es esa figura que se pronuncia o se enuncia de la siguiente manera: quien tiene el deber jurídico de evitar un resultado, no hacerlo, pudiéndolo hacer, es como si lo hubiese cometido. Es muy importante, servidores públicos, por favor, que tengan en cuenta este principio legal, y que es aplicable para muchas personas. Quien teniendo ese deber jurídico de impedir un resultado, pudiéndolo hacer, no lo hicieron, es como si lo hubieran
realizado. Es como si en derecho penal estuviéramos diciendo coautor, pero estamos en derecho disciplinario. Igualmente, Luz Elena Gaviria hacía una pregunta relacionada con qué pasa si la persona incumple o se niega a presentarse ante la autoridad de tránsito. Pues mi querida Luz Elena, lo que sucede es que ella está renunciando tácitamente a esa facultad o a ese derecho de defensa y de controversia que puede ejercer ante la autoridad de tránsito. Usted está renunciando a su derecho de realizar los descargos. Y si no se presenta, la autoridad de tránsito automáticamente después del 30º día lo que hace es una resolución, un acto administrativo donde la declara contraventora a las normas de tránsito y automáticamente le va a cargar esa infracción al sistema CIMID o al RUN, ¿de acuerdo? Y la va a declarar contraventora. Entonces usted casi está renunciando a sus derechos que tiene. Eso si no se presenta y no realiza ninguna actuación. Otra es que usted acepta y va y cancela el 50% de la infracción, o sea, de acuerdo al artículo 136 del Código Nacional de Tránsito, cancela el 50% y con eso ya se libra de que le suban esas infracciones al sistema RUN, que lo que va a hacer es bloquearle cualquier trámite que usted o con su vehículo registrado pueda llegar a realizar. Alexander Jiménez pregunta si es legal que una persona que va transitando en estado de embriaguez que no sea detectado por la autoridad de tránsito sea llevado por un policía que lo detectó conduciendo en flagrante estado de embriaguez. Y eso hace parte de la pregunta y de la controversia que vamos ahorita a generar, donde han participado, he visto el Magister Remolina, ha participado Angulo. Entonces vamos a generar una controversia en cuanto a eso. Es la potestad de la Policía de Vigilancia en cumplimiento de su misión constitucional, artículo 218, mire que es constitucional, de preservar vidas y bienes. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿puede o no un policía detener un ciudadano en estado de embriaguez o simplemente lo tiene que dejar ir porque él no es de tránsito? Y cuando llegue el de tránsito, entonces dice, ah, no, yo no vi. Entonces, como yo no vi, no voy a hacer la orden de comparendo. Sería ilógico, ¿no? Estaríamos nosotros entrando ante el extremo absoluto de la norma y una interpretación bastante exegeta de la misma del artículo 135. Miren que el artículo 135 nos habla, si me permito remitirme al Código Nacional de Tránsito, el artículo 135 del Código Nacional de Tránsito hace referencia al procedimiento en caso de la orden de comparendo o procedimiento en caso de una infracción a las normas de tránsito, ¿verdad? Entonces ese artículo 35, que a la vez fue modificado por la ley 383 del 2010, del 16 de marzo del 2010, nos habla ese procedimiento, cómo se va a efectuar, pero de acá voy a rescatar simplemente a partes interesantes de todo lo que puede traer el 135 y me voy a remitir única y exclusivamente a lo relacionado textualmente. Es decir, procedimiento. Ante la comisión de una contravención, la autoridad de tránsito debe seguir el procedimiento siguiente para imponer el comparendo. Fíjense que dice cuál es el procedimiento. Ante la comisión de una contravención. Es muy diferente al artículo 147 del Código, que nos habla de que la gente debe observar. En este artículo es ante la comisión de una contravención. Es decir, si un policía de tránsito o un agente de tránsito llega y el agente de vigilancia, que no tiene nada que ver con tránsito, que tiene labores de seguridad, convivencia y seguridad ciudadana, detiene a un presunto infractor en estado de embriaguez y llama al de tránsito, entonces por el hecho que no lo observó, el otro se va a negar realizar el comparendo. Sería ilógico, porque el procedimiento es ante la comisión de una contravención, ante la comisión de una contravención, y hago énfasis en esto,
porque en este artículo no se está evidenciando el observar, por lo menos no taxativamente. De pronto con el detener la marcha del vehículo tácitamente le estoy diciendo, hombre, si está ordenando detener la marcha del vehículo es porque lo estuvo observando, pero es otra discusión que se puede llegar a tener en tema jurídico. Entonces, veamos que el procedimiento del policía de vigilancia siempre está relacionado con ese artículo 218 de la Constitución Política. Cuando uno lee el artículo 218 dice: la ley organizará el cuerpo de policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de derechos y libertades públicas. Repito, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Si de ahí nos vamos a la ley 1809, que es el Código Nacional de Policía y Convivencia, vemos que existen unas finalidades, unas categorías jurídicas. Dentro de las categorías jurídicas que se enuncian en el artículo 6, hablamos, y solo voy a tocar las primeras dos: seguridad y tranquilidad. Tranquilidad: lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades sin abusar de los mismos, con plena observancia de derechos ajenos. Recordemos que nuestros derechos van o tienen su límite hasta donde empiezan lo de los demás. Y un conductor en embriaguez es un latente homicida, es una persona que puede en cualquier momento ocasionar un accidente donde puede generar no solamente su muerte, sino la de peatones o demás conductores o motociclistas. Entonces es deber del policía intervenir como caso de policía que afecta la convivencia, intervenir y llamar. Como no tiene la competencia de elaborar la orden de comparendo, sí debe llamar a la autoridad competente encargada de imponer esa orden de citación, para que a la vez, bajo el precepto del debido proceso y derecho de defensa, sea ese presunto infractor quien se defienda en un estrado ante la autoridad de tránsito. Pero inicialmente el procedimiento de citación, muy posiblemente, y reitero, lo debe realizar cualquier autoridad de tránsito, imponer la orden de comparendo, relacionar en observaciones al policía de vigilancia para que él posteriormente sea llamado. Y escuchaba yo ahorita un comentario que estaba relacionado, si no estoy mal, el magíster Edwin Enrique Remolina Caviedes decía que lo habían discutido con autoridades de tránsito. Pues me gustaría saber cuáles, porque yo casi he interactuado en Bogotá con las autoridades de tránsito de la capital y le dan plena validez al procedimiento que hace un agente de tránsito cuando la infracción es detectada por el policía de vigilancia. ¿A quién van a llamar a la declaración como parte probatoria? Van a llamar al agente de tránsito que elaboró la orden de comparendo para que trate de ubicar al policía de vigilancia, que debe estar plenamente identificado en observaciones, y sea este quien rinda unos descargos o rinda una declaración como testigo dentro de ese proceso contravencional para determinar si sí o no hay lugar en imposición de la multa. Prácticamente el agente de tránsito que elabora una orden de comparendo con una infracción que no vio, como ya vimos el artículo 135, no dice observar, dice ante la comisión de una infracción de tránsito debe imponer una orden de citación en el que le indicará que dentro de los 5 días siguientes deberá presentarse ante la autoridad de tránsito. Eso es, y ese procedimiento está alejado de cualquier abuso de autoridad. Por el contrario, si no lo hace, estaré inmerso en ese incumplimiento de deberes del artículo 34 y de prohibiciones del artículo 35, sumado a esos principios de colaboración y coordinación que se deben prestar entre las debidas autoridades. Termino diciendo que la autoridad de policía, y recuerdo ese artículo 8, tiene obligatoriedad de intervenir indistintamente cuál sea su especialidad en casos de policía. Y es un caso de policía que atenta contra la tranquilidad y la convivencia ciudadana, cualquier infracción de tránsito. De hecho, están en el mismo parámetro contravencional.
una contravención de policía y una contravención de tránsito. Es importante que se presten esas debidas colaboraciones entre las distintas autoridades porque están apuntando al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, que termina siendo ese bienestar general bajo unas condiciones de seguridad y tranquilidad necesarias para el ejercicio de libertades y derechos. Entonces no veo el por qué una posición de que no, es que no pueden realizar la orden de comparendo. Sí lo pueden realizar con todos estos argumentos antes dados. Argumentos de talante constitucional y legal. Constitucional, artículo primero, artículo segundo, constitucional, artículo 218, legal, el mismo artículo octavo de la ley 62 y otra normatividad que sería motivo de otra discusión traerlas a colación, pero es importante ver que ese funcionario de policía que observa una infracción está en cumplimiento de su deber y es una autoridad legalmente y legítimamente instituida por el Estado. No es un aparecido ahí que llegó a mirar a gente, es que al parecer ese se pasó un semáforo en rojo. No, si nosotros diéramos pie a eso, entonces se volvería un efecto bola de nieve donde los ciudadanos al ver la autoridad de policía y no ver que son de tránsito, comiencen a cometer infracciones atentando contra la seguridad y la tranquilidad de los usuarios de la vía. ¿Por qué? Porque ellos no podrían entonces intervenir. Sería algo absurdo y ilógico desde el punto de vista técnico y legal. El mismo Edwin Enrique hablaba de la fragancia y si en la imposición de la orden de comparendo el agente de tránsito siempre debe observar, yo digo que por regla general sí, el agente de tránsito debe estar ante la comisión de la infracción, pero tiene dos excepciones. Una es cuando esa infracción de tránsito, como lo explicaba en la respuesta anterior, es observada por una autoridad legalmente constituida por el Estado y en cumplimiento de sus funciones. Es un requisito per se. Ahora bien, cuando en un accidente de tránsito llega el agente de tránsito media hora posterior a la comisión del hecho y él lo observa dentro de ese análisis de las reglas de la experiencia, de la lógica, pero a la vez el análisis y toda la evaluación que le realiza a los elementos materiales probatorios de evidencia física, huellas de frenada, huellas de arrastre, posición, vestigios y cualquier, digamos que prueba que le ayude a determinar, o elemento material probatorio que le ayude a determinar en ese preciso momento, con la observación de todos esos hallazgos, que presuntamente hubo una violación a las normas de tránsito y que presuntamente a través de esa violación se produjo el accidente de tránsito de tipo colisión. Es importante elaborar la orden de comparendo. Nótese que el artículo 147 está dentro de los capítulos pertenecientes al título de procedimientos en caso de daños. En este caso hay daños del vehículo o inclusive puede haber unas lesiones o muerte si estamos atendiendo un homicidio en accidente de tránsito. En este caso es importante que ante esa evidencia elaboren la orden de comparendo. Si el agente de tránsito tiene el firme convencimiento de que con la observación, no del accidente, sino de los elementos materiales probatorios, puede llegar a elaborar la orden de comparendo, yo sugiero que lo hagan, porque eso es aplicación de la justicia objetiva y finalmente él va a hacer lo de Poncio Pilatos. Él elabora la orden de comparendo, pero quien va a imponer la sanción dentro de un proceso contravencional donde aporten mayores elementos probatorios es la autoridad de tránsito. Por lo tanto, él se limita única y exclusivamente a la elaboración, la orden de comparendo, que es una citación para que se presente a rendir descargos y sea el infractor el que determine dentro de ese proceso contravencional, adecuado al debido proceso y presunción de inocencia y derecho a defensa, si aplica o no la imposición de la multa implícita en la infracción. Carlos Andrés Sierra, también le envío un saludo, fue compañero mío en la oficina jurídica y hacía una aclaración sobre los documentos. ¿Qué pasa cuando hay una alteración de los documentos a la hora de imponer una orden de comparendo o elaborar un informe policial de accidentes de tránsito y PAD? Pues la repercusión yo pienso que no son, en el caso del comparendo, no es una repercusión penal.
Si no estoy mal, es el 287 del Código Penal el que me habla de falsedad ideológica de documento público y tiene unos requisitos. Ese requisito es que el funcionario público o el servidor público que al extender un documento público que pueda servir de prueba, altere total o parcialmente o calle total o parcialmente la verdad. Entonces, desglosémoslo. ¿Cayó total o parcialmente la verdad? Sí. Colocó mala dirección, colocó mala infracción, el número de cédula o cualquier dato necesario para la elaboración de ese comparendo. Ahora bien, ¿el comparendo es un documento público? Sí, claro, es un documento público, es una citación que está emitiendo un funcionario público en cumplimiento de sus funciones. Pero viene una arista, es que puede servir de prueba. El comparendo es una prueba y ya la Corte Constitucional ha dicho no es una prueba. Es una orden de citación, simple y llanamente una orden de citación para que el presunto contraventor se presente a rendir descargos, artículo 2 de la ley 762 del 2002. Entonces, no es un documento que pueda servir de prueba. Por lo tanto, le podría poner una denuncia por falsedad ideológica a un agente de tránsito si en determinado momento se equivocó dolosa o culposamente al imponer una orden de comparendo. La respuesta es sí, sí podrían poner la denuncia penal. Cualquiera puede poner una denuncia penal. La diferencia está en si hay prosperidad en esa acción penal. No, porque no se cumplen los requisitos de tipicidad que trae el mismo artículo. Caso diferente es desde el punto de vista disciplinario. Acuérdense que en disciplinario hablamos de incumplimiento de deberes, incursión en prohibiciones. Y el deber está contenido en el manual de infracciones cuando habla que el agente de tránsito debe sujetarse y debe verificar que esos datos sean fidedignos, que los datos que está colocando sean ajustados a la realidad y a la verdad observada. En este caso, y atendiendo también a una de las observaciones que hacía el señor Angulo, la verdad observada no es solamente esta, es lo que yo puedo evidenciar posterior a la comisión del hecho, como en el caso del 147 o como en el caso de la autoridad debidamente instituida que en cumplimiento de sus funciones observa una infracción de tránsito y requiere la debida colaboración con otra autoridad de tránsito debido a que él no tiene competencia para que el otro elabore la orden de comparendo. Siempre debe existir ese protocolo de colaboración entre las debidas entidades. Bueno, por el momento esas son las principales respuestas de más de 200 preguntas y comentarios que realizaban. No quería hacer más largo este video, pero sí les agradezco el interés que han denotado en la resolución de inquietudes. A veces la gente calla porque puede parecer una pregunta muy obvia, pero es importante que se hagan porque hasta la pregunta más obvia puede generar polémica o puede generar diferentes tildes de interpretación. Entonces, muchas gracias, les envío un saludo a todos y bendiciones. Feliz tarde.